Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. 14 de enero del 2024. Vamos a dar inicio a la semana. No hicimos el cierre el viernes como les había comentado, pero pues vamos a hacer la apertura, ¿vale? Tocando los mismos temas e incluso pudiendo incluir lo que ha sido las elecciones de Taiwán el día de ayer sábado, bien, en la cual pues gana Lai Ching-te, pro occidente, ¿sí? Un partido pro occidente abierto a la independencia de la isla que pone en peligro pues al tema de los semiconductores. Sí, es un tema que hay que ahora empezar a darle vigilancia, aparte de lo que sigue sucediendo en el canal de Suez, ¿sí? Con el estrecho de Al-Mabdeb, bien, y la crisis que se podría presentar por la parte de la cadena de suministros, los constantes ataques a los buques cargueros, ¿sí? El aumento en los costes de los contenedores, ¿sí? Y el posible repunte que eso podría provocar en la inflación, teniendo en cuenta que el día jueves de la semana pasada Estados Unidos experimenta una inflación o un repunte de la misma de 30 puntos básicos, con tipos de interés actuales en el 5,5%. Bien, teniendo en cuenta entonces o descontando que cualquier crisis geopolítica o cualquier chispa, por así decirlo, puede encender nuevamente el riesgo de que la inflación se acelere, ¿sí? Sea acelerada, el repunte de la misma sea acelerada y la Fed empiece a tener las manos atadas nuevamente, teniendo en cuenta que los tipos de interés no se pueden seguir subiendo con esas jumbo subidas con las que las venían o con las que empezaron las mismas subidas de tipos de interés, ¿sí? O tienen que subir por lo menos 25 puntos básicos para evitar un repunte agresivo de la inflación, que haya un techo real. Bien, porque la inflación, si sigue así y los conflictos continúan como van, bien, teniendo más ahorita o centrándonos más en el Oriente Medio y todavía en Ucrania, la cual todavía sigue, es una guerra que todavía sigue y que tenemos que seguir vigilando, podría afectar nuevamente al sector energético y devolver el precio del petróleo, pues como mínimo, según el análisis que que yo les he compartido en algunas ocasiones, a los $78 por barril. Ese sería el precio objetivo desde mi punto de vista o desde el análisis para el petróleo, teniendo entonces en cuenta la posible o el posible peligro de que una inflación o de que la inflación, que el IPC cierre pues simplemente en el 5%, en el 4%, perdón, para el siguiente dato, vuelva a duplicar la inflación. Bien, pero también hay que tener en cuenta que estamos en años electorales. Ya salió lo que para mí era la elección más importante de inicio de año, que era la de Taiwán. Porque vuelvo y les menciono el tema de los semiconductores, les puedo mencionar empresas como Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, ¿sí? Y el desarrollo de la inteligencia artificial que se podría haber frenado si es que las sanciones y la guerra comercial entre Estados Unidos, perdón, y China se sigue incrementando. Recuerden que los mayores fabricantes de máquinas litográficas, ¿sí? Son pro occidente o son socios de Estados Unidos como tal. Bien, se favorecen más de hacerle caso a Estados Unidos que a la propia China, que China pues busca diplomacia, gobiernos, pero no vamos a entrar en la política, eso es política. Hablamos es de la geopolítica, la macroeconomía y eso cómo podría afectar nuestras decisiones del mediano y largo plazo, incluso influir en las del corto plazo. Bien, entonces, a nivel técnico tenemos un petróleo que podría repuntar hasta los $78 por barril con el conflicto actual en Oriente Medio, ¿sí? La continuación de las sanciones a Rusia, bien, pero también está el peso encima del petróleo que es la deflación, ¿de acuerdo? O de recesión mundial por parte de China. Recuerden que cuando China empezaba a demostrar datos deflacionistas a mediados de noviembre, octubre, fue cuando el petróleo más empezó a resentir por lo mismo, porque el mayor consumidor de crudo del mundo estaba empezando a abrocharse la correa. Bien, no podía consumir lo mismo porque su economía estaba en recesión. Sin embargo, miren cómo la balanza comercial entre exportaciones e importaciones se recupera de una manera increíble, viniendo de un 68,39 billones con una previsión de 75,6 billones de recuperación y salen 75,34. No logra la previsión, pero demuestra mejoría en la compra y venta, ¿sí? En el movimiento de la economía china, lo que en estos momentos también da cierto alivio a las ventas de otros países, como por ejemplo Alemania o diferentes partes o diferentes países europeos. Sí, la recuperación de China es buena
para la economía o para que por lo menos empecemos a descontar un soft landing o un aterrizaje suave de la misma, ¿sí? Porque la segunda potencia del mundo se está recuperando y la primera potencia del mundo nunca ha caído en una recesión, ¿vale? Pero a nivel geopolítico esto pesa todavía sobre el petróleo y la salida a pasos lentos de China podría también dar un pie de paso al alza para el petróleo al mediano plazo, bien por la salida de la demanda nuevamente. Listo, perfecto. Eso tendríamos por el petróleo, que recuerden que es el dato número uno o es uno de los gráficos en los cuales yo más me apoyo para poder llegar a una conclusión de un repunte o no repunte en la inflación, lo que nos lleva entonces inmediatamente a ver el dólar americano. Sí, un dólar americano que en estos momentos sigue en una tendencia bajista del mediano plazo. Miren, si nosotros lo vemos de esta manera, estamos dentro de una tendencia bajista del mediano plazo para el dólar americano, fíjense. Tenemos un primer mínimo. Esto es a nivel estructural porque realmente el primer mínimo, el primer impulso bajista es este de acá, chicos. Bien, esto se podría considerar como una distribución del precio, ¿sí? Para poderlo cambiar de estructura. Ya no aguantaron más los compradores en ese punto y entraron los vendedores junto con la parte macroeconómica en la que los tipos de interés empezaban a tener la expectativa de disminución para el primer trimestre del año 2024, para el primer trimestre de este año, fíjense. Último trimestre del año 2023, octubre, el dólar vuelve a derretirse y por consecuente índices como el SP500 o el Nasdaq 100 experimentan uno de sus mayores rallies alcistas de los últimos años, miren. Renta fija al piso, renta variable arriba. Bien, ahora eso puede variar teniendo en cuenta lo que les estoy explicando. Ahora ¿qué pasó? ¿Cómo lo quito? Dios mío. Allá. Listo, perfecto. Bien, y teniendo en cuenta la tendencia del dólar, pues seguimos en una estructura del mediano plazo bajista. Bien, como les estaba comentando. Ahora, teniendo en cuenta que la inflación puede repuntar y lo que nos demuestra, por ejemplo, el bono de tesoro a 2 años, bueno, aunque caen las expectativas, miren, el último cierre que se generó fue bajista, lo que descuenta entonces la posibilidad de que la Fed no vaya a subir tipos para la siguiente reunión. Es interesante esa parte también, pero el 10 años también se mantiene en el 3.90 y el 2 años está entregando 4.14, 3.90, 4, sí, se vuelve a ensanchar un poco más nuevamente la curva, sí, pero en esta ocasión a favor del bono, o sea, tenemos la posibilidad de una desinversión de la curva. Bien, entonces por ese lado no habría expectativas para decir que la Fed pueda subir tipos de interés y el dólar encuentre o tenga la posibilidad de que en las siguientes sesiones corrija, ¿sí? Lo que lleve al SP500 pues a continuar su rally alcista. Algo que me pareció bastante interesante de un análisis que leí esta mañana, chicos, de Morgan Stanley, es que el SP500 fue el único índice que no logró superar el máximo de los 4.821 de una manera contundente, o bueno, el máximo histórico. Porque si nosotros vemos al Nasdaq 100, el Nasdaq 100 tampoco, bueno, tampoco, pero por lo menos sí llega a intentar vulnerarlo. Si hay un intento de negociación por encima del máximo histórico de los 16.776, bien. Mientras que el Dow es algo de otro nivel, el Dow sí logra cerrar por encima, o sea, las industriales de los Estados Unidos logran cerrar por encima del máximo histórico de una manera contundente, pero de una manera muy vertical. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo estaría viendo una corrección del Dow Jones como mínimo a los 36.253. Bien, pero ya con un análisis objetivo sabemos que debería ir incluso un poco más abajo para tener zonas óptimas para comprar. ¿Vale? Pero bien, como basamos nuestro análisis general de los tres índices más importantes del mundo en el SP500, vamos a ver lo que está haciendo actualmente y lo que podría generarnos para la siguiente semana. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a actualizar también los últimos movimientos que generó. Lo vamos a ver aquí en H4, ¿sí? De temporalidad del mediano plazo. Fíjense cómo este hubiera sido un cierre de 30 puntos. Bastante interesante. En la zona de oferta en la que tenía que llegar a mitigar. Vamos a basarnos ahora mismo en los de H4 nomás. Vamos a ir limpiando el gráfico. Miren cómo al mismo tiempo la zona de demanda que nosotros teníamos visualizada también funciona para intentar esa compra.
Bien, o sea, hubiéramos vendido, hubiéramos comprado, pero bueno, el Nasdaq, el SP no lo estoy tradeando en estos momentos, sino como opciones de mercado, call y put. Listo, entonces, bueno, decíamos nosotros en su momento que el SP 500 tenía un mínimo diario aquí. Este era el real mínimo diario, esto era un point strong, el cual el precio llega a intentar liquidarlo. Ese podría ser o sería como tal nuestro máximo o nuestro mínimo de H4. Vamos a ver si el precio logra experimentar un change of character, un cambio. Sí, tenemos, miren, esto es importante, chicos. Esto es muy importante para irlo mezclando con la parte de la renta fija, el dólar, ¿sí? Porque sabemos que si el SP corrige a la baja, el dólar va a empezar a corregir al alza. Bien, entonces, bueno, nosotros en estos momentos tenemos esta actual estructura, ¿sí? Y no tenemos todavía la confirmación de que el precio quiere romper al alza por encima de los 4.796. No la tenemos. Pero al mismo tiempo no tenemos la confirmación para poder dirigirnos en ventas a mínimos, ¿sí? Lo que sí podríamos ver en una hora sería lo siguiente. En una hora también tenemos un cambio, ¿sí? Bien, fíjense, ahí lo tenemos. Vamos a marcarlo para poder reconocer exactamente dónde están los puntos que debemos estudiar y que debemos vigilar. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un claro también nuevo cambio hacia la baja. Eso quiere decir, y eso me da cierta señal, que posiblemente el SP 500 para inicio de la jornada o inicio de semana empiece bajista, ¿vale? Ahora, ¿cuáles sería o qué esperaría yo para vender en el SP 500 realmente? Bueno, en estos momentos tengo mi área de trabajo, tendría mi área de trabajo, y a mí en lo personal en H1, ya lo vamos a ver en temporalidades un poco más pequeñas, me gustaría que perdiera la zona de los 4.736 para vender como mínimo a los 4.691 puntos. Este vendría siendo mi zona de ataque en venta, pero todavía no la puedo confirmar hasta que no me pierda los 4.736. Incluso vamos a marcarlo como el respectivo mínimo H1. Bien, para tenerlo visualizado, y pues este de acá como mi principal máximo H1 también, para saber si me rompe por encima de los 4.801, yo me voy en compras, ¿sí? A pesar o a favor, por ejemplo, de lo que está pasando actualmente. Bueno, es más probable que corrija por el tema del aumento de las tensiones en Oriente Medio y ahorita pues en Corea del Norte, o sea, Asia Pacífico. Se están abriendo diferentes frentes. En mi canal de TikTok les voy a dejar mi opinión respecto a la posibilidad de que Rusia, Irán y Corea del Norte están ahorita con la misión de crearles diferentes frentes a Estados Unidos para desestabilizarlo económica y políticamente, tanto con sus aliados como internamente entre partidos. Recuerden que los demócratas y los republicanos son partidos rivales, históricamente hablando. Bien, entonces bueno, vamos a volver a H4 en el SP 500 para identificar de una manera un poco de una mejor manera la real zona de demanda. Bien, porque todo esto es una distribución, una acumulación para haber generado el impulso que vimos el día lunes, inicio de semana. Bien, entonces ahí me gustaría identificar las órdenes pendientes que tendríamos. Entonces, bueno, yo lo vería por esta acumulación, ¿sí? Incluso marcaría la zona de demanda. Aquí esta vendría siendo mi zona de demanda, teniendo en cuenta que este mercado fue eficiente. Está cerrado todo menos este imbalance. ¿Ven? Entonces este vendría siendo mi zona de demanda para que en lo posible, o en el mediano plazo, perdón, en lo posible no, buscar un rebote del precio ahí. Pero la pérdida del mínimo H1, 4.737, y la no superación del máximo de los 4.795 me ponen a pensar que esto simplemente tendrá que ser una zona mitigada. Por lo tanto, no tendría una buena idea comprar en ese punto. Bien, ya que si nosotros lo vemos en diario, fíjense, incluso este punto de acá, si lo volvemos a ver en H4, tampoco me gusta tanto para intentar comprarlo. Sí, solamente vendría viendo interacciones del precio en esas zonas.
para que el mismo pueda llegar a la zona de demanda extrema real. Entonces voy a retirar ese punto de ahí. Ya sabemos que ahí puede haber una posible reacción. A medida que vaya evolucionando el gráfico lo iremos actualizando, pero por el momento lo voy a retirar, teniendo en cuenta que es una zona de baja probabilidad, entonces no me genera tanto interés. Voy a estirar el mínimo diario, que sí es el verdadero punto interesante, de los 4.544 en el mediano plazo. Y vamos a marcar nuestras zonas de precios caros y baratos, o premium y discount. Esto hasta aquí, hasta donde está actualmente el precio. No tenemos necesidad de estirarlo tanto. Lo actualizamos bien. Rojo arriba, azul abajo. Listo. Ven como el precio del SP500 todavía no ha descontado por lo menos el impulso iniciado desde el 7 de diciembre, día de velitas. No lo ha descontado y todavía lo tenemos ahí presente. Bien, ahora en 15 minutos estamos... Wow, en 15 minutos estamos realmente difícil, para serles sincero. En 15 minutos está un poco complejo, incluso yo encuentro una zona de demanda en los 4.749, un IFC en una zona extrema, bien, pero pues esta salida no me agrada mucho. Estaría más incluso en zonas de compra. Definitivamente con el SP500 me quedo en una hora. Si rompe el máximo de los 4.801, empiezo a buscar las oportunidades de compra, incluso en 15. Miren en 15 tenemos, miren, en 15 tenemos lo siguiente. Si quisiéramos crear un escenario alcista del corto plazo, el cual no me agrada tanto, tendríamos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y acá podríamos estar con la conformación de un máximo. ¿Ven? ¿Hasta dónde lo podríamos llevar? Bueno, vamos a verlo con exactitud, chicos. Este video se está haciendo un poquito más extenso, pero pues son videos de inicio de semana, y los que solamente pues vemos pocos gráficos. El Euro USD, GBP USD le hacemos seguimiento a diario, y pues también vamos incluyendo diferentes análisis. Bien, entonces miren, aquí tendríamos lo siguiente. CH, ya esto es M15. Bien, y aquí tenemos lo que me confirma que eso es un CH. Bueno, no lo voy a marcar, solamente que este punto, este rompimiento, me confirma que esto es un cambio estructural, para luego estar seguido de un break. Listo, ahí lo tenemos. Perfecto, muy bien. Entonces, con las zonas de oferta, bien, como tal con las áreas de trabajo, esta sería mi área de trabajo M15 para empezar la semana. Sí, para empezar la semana. Vamos a verlo. Debo tener cuidado que este máximo que les estoy marcando actualmente tiene liquidez. Entonces ahí podría visitar el precio antes de volver a experimentar posiblemente una fuerte caída. Pero nosotros podríamos aprovechar esa compra, chicos. ¿De qué manera? Pues vamos a dejar planteada una idea. Vamos a dejar planteada una idea para el SP500, teniendo en cuenta que pues la zona en la que se hubiera activado la idea hubiera sido aquí. Pero si lo vemos en M5, tenemos lo siguiente, miren. Desde el punto de vista la zona de entrada, aquí vamos a ver cuántos pips hubiera generado. Aquí hubieran sido 10. Sí, miren, nos da para poner el ejemplo. Ahí. Es arriesgado un 1.3 por el máximo en el que se encuentra. Como les digo, podría generar esa sacada de liquidez. Miren, entre este máximo H1, este máximo M15, ahí hay liquidez. Ven, ahí hay liquidez, entonces puede ser una buena oportunidad para sacar esa liquidez que tiene el SP500 ahí. ¿Sí? Ya si me rompe el mínimo M15 de los 4.756, yo ya adquiero un poco más de certeza o seguridad para esperar un pullback y vender como mínimo los 4.705 como zona de demanda extrema del SP500. Bien, entonces bueno, eso tenemos con el SP500, y también a nivel macroeconómico, pues lo fundamental, el dato de inflación, contrario al dato del PPI, del IPP, perdón,
de los Estados Unidos, así que muestra que la fortaleza de la economía estadounidense todavía se mantiene. Los resultados empresariales de distintas empresas como Microsoft, que supera actualmente a Apple por segunda vez en la historia, pero de una manera ahorita pues un poquito más estable, porque la primera vez lo superó y volvió a caer nuevamente en su valor. ¿Listo? Entonces eso estaríamos esperando con el SP500, que si nosotros nos trasladamos al DXY, al dólar americano, tendríamos igualmente lo siguiente. Fíjense, ya solamente centrándonos en este punto, porque no nos podemos olvidar que el dólar americano tiene la posibilidad de que esto sea un movimiento así. Fíjense, chicos, miren, X12, acá tenemos un cambio de carácter para un siguiente movimiento alcista, que quien lo quiera ver en Elliott, estaríamos hablando de un X1, 2, o bueno, ABC, ¿no? La conformación de ABC. Para crear el 2, para tener la conformación del 2, tenemos muchas zonas de oferta. A nivel de Fibonacci tenemos deudas, bien, y a nivel macroeconómico tenemos la posibilidad de que el mercado haya descontado de manera errónea una disminución de tipos de interés en el primer trimestre y caigan, lo que ocasiona una posible fuerza para el dólar, ¿sí? Al dólar también debemos hacer el estudio de la desdolarización, muchas cosas. Bien, chicos, pero por el momento, para nosotros, para ustedes, nos vamos a centrar aquí. No nos interesa nada más, o por lo menos para el video. O si no, se haría muy largo. Tenemos este quiebre, luego tenemos este quiebre, lo que genera que esto sea un punto importante. Este también. Tenemos diferentes máximos, diferentes mínimos, diferentes quiebres. Este punto de acá lo vamos a denominar como máximo diario. ¿Sí? Este punto de acá lo vamos a denominar como mínimo diario también. Este punto de acá lo vamos a denominar como máximo H4, o también lo podríamos determinar como el point strong de ese máximo diario. Sí, pero como lo vamos a ver en la temporalidad menor, lo vamos a dejar como el máximo diario. Esto que prácticamente pues suele ser lo mismo en diferentes ocasiones, no siempre, en diferentes ocasiones. Bien, entonces tenemos todo un impulso primario y su respectivo retroceso. Miren cómo el dólar ha intentado romper en muchas ocasiones esa zona y hay mucho dinero, se ha inyectado mucha liquidez. Bien, entonces ojo a la trampa posible, o la posible trampa por parte del dólar americano. Miren, lo que yo podría plantear, tendríamos dos escenarios. El dólar americano, después de este impulso, ya lo vamos a ver en temporalidades más pequeñas, ha dejado un vacío muy interesante, muy fuerte. Bien, lo que posiblemente sea mitigado en las próximas sesiones, y como todo el mundo actualmente puede estar en contra del dólar por diferentes razones, yo actualmente estoy a favor del mismo. Ahorita para el primer trimestre por lo menos esperaría la reunión de la Fed, ¿sí? Para tener un horizonte más claro, pero pueda mitigar arriba, y acá se genera el engaño. Acá esperaría un modelo de trading contrario para empezarlo a vender. Si se pierde este máximo de los 104.27, chicos, el dólar americano tiene muchas posibilidades de volver a la zona no vista desde noviembre del año pasado en los 105 puntos, y de ahí ver, ¿vale? Pero tiene máximos que debe liquidar demasiado importantes, que tendrían mucha influencia en sus correlacionadas. Bien, correlacionados que les hacemos seguimiento a diario en la otra sección del canal. Esto como el euro dólar y la libra dólar. ¿De acuerdo? Listo, entonces eso es lo que tendríamos. Miren que también tenemos una zona de demanda, de oferta, perdón, extrema. Vamos a ver si en H4 la podríamos corregir un poco más. Vamos a ver en diario cuál es. Aquí la tenemos. Esta sería la zona de oferta ahorita para el dólar americano, que de perder esa zona mencionada, esa resistencia que ven en H4, llegue a visitar. ¿Sí? Entonces, ojo, vamos con bastante cuidado. A pesar de que el dólar americano ya tuvo un equilibrio, ¿sí? O sea, ya hay un equilibrio, ya hay una oxigenación entre oferta y demanda, pues cabe ese riesgo. ¿Listo? Aunque los bonos del tesoro de 2 años nos demuestran otra cosa. Pero tenemos que ir con vigilancia. Miren, ahí tenemos ese punto. Acá mucha gente está vendiendo realmente, pero al mismo tiempo hay mucha liquidez. Acá hay mucho dinero, chicos. Entonces puede que nos hagan así, pam, pam, pero se me fue un poquito la flecha. Puede que nos hagan y abajo nuevamente.
¿Listo? Miren que de todas maneras como el dato del IPC no le alcanzó al dólar. ¿Cuál fue? Jueves. Miren. No le alcanzó al dólar. Este dato de acá, viernes 5 de enero, no recuerdo cuál fue, pero también presentó bastante volatilidad. Bien, entonces como les digo, miren, esa fuerte resistencia que enfrenta o que experimenta el dólar en este punto puede ocasionar al mismo que o caiga verticalmente o que también igualmente liquide estas zonas, teniendo en cuenta que acá también existió un cambio. Acá tenemos un cambio de carácter, chicos, a nivel de H4 o a nivel de H1 como tal. ¿Ven? Miren, si lo vemos de esta forma. ¿Lo ven? Ahí está. Era una resistencia importante que sumerge al dólar actualmente en una estructura alcista, con mucho riesgo de que se vaya en verticalidad bajista, es verdad, por eso lo tenemos que tener contemplado. Bien, pero hasta el momento estamos en ese punto, con zonas de demanda extrema que yo en lo personal voy a vigilar bastante con el dólar americano. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a verlo. Miren, acá tenemos un IFC bastante interesante. Sí, un vacío que ya de llegar ahí pues sería complicado porque el dólar entraría en una sobreventa interesante. Bien, pero el que yo vería así, que confluye con el análisis del SP500, pues tampoco estamos esperando una subida tan fuerte para el SP, vendría siendo esa zona de demanda. Espérenme porque me gustó más que quedar al bordecito blanco. Eso, ahí, esa zona de demanda para el dólar americano, que si ya lo volvemos a ver en H4 estaría ahí. ¿Ven? Ahorita en estos momentos estamos en una clara distribución, ojo porque ahí también podría entonces entrar el cambio a ventas nuevamente y esta zona de demanda simplemente mitigarla, y abajo necesitaría obligatoriamente o esperaría obligatoriamente un cambio de modelo en el mercado del dólar americano si lo quiero comprar y por ende vender en sus correlacionados. Esto es lo que llevaría, por ejemplo, al peso colombiano ahorita a aguantar. Fíjense de este dato tan interesante que también les quería compartir, chicos. Miren, Bloomberg, marzo de 2023. Ah, bueno, claro está que fue marzo del 2023, pero la última vez también veo una noticia parecida. El peso colombiano es actualmente una... Ah, sí, miren. El peso colombiano es actualmente una de las monedas más fuertes de Latinoamérica. Claro que es marzo de 2023. Tendríamos que ver la actualización. Pero si lo vemos por la parte del gráfico, efectivamente es así. Miren, si nosotros vemos durante todo el año 2023, ¿sí? Durante todo el año 2023, incluso empezando desde noviembre del 2022, el peso colombiano se valorizó frente al dólar americano un 25%. Ni siquiera el peso mexicano tuvo esa fortaleza. Increíble, ¿no? Genial. La política de Colombia, mi país. Me alegro mucho por eso, realmente. Listo, ahora sí. Ah, bueno, el peso colombiano, pues bueno, del peso colombiano no hay mucho que hablar, realmente ha repuntado hasta los 3.952, pero simplemente como un rebote después de la pérdida definitiva de los 4.898. Claro está que puede experimentar un rebote más amplio, ¿no? Ya lo veremos con más atención más adelante. Pero si lo vemos a este punto, miren, ahí a ojo de clínico, 4.178 pesos por dólar nuevamente. Es el posible o la zona que veo así. Obviamente tendría que hacerle un análisis completo, pero en el mediano plazo y el repunte del dólar que vimos anteriormente, sí lo puede llevar hasta esta zona. 4.178 pesos por dólar. Listo, de Bitcoin, que era el activo que les quería enseñar. ¿Por qué? Porque bueno, para los que le hacen seguimiento sabrán que el ETF por parte de la SEC fue aprobado a diferentes fondos de inversión. Cierto que sí, pero igualmente como les compartía en la última sesión del viernes por mi canal de YouTube, al mismo tiempo diferentes casas de análisis se fueron en contra del Bitcoin con los mismos CTF como Vanguard, Citi, Merrill o UBS que bloquean su compra. Y según eso es la causa de la caída en su valor de los 49.000
a los 42.942. Ahora, si nosotros lo vemos a nivel técnico, Bitcoin sigue siendo alcista. Bien, tenemos una confirmación clara. Vean cómo también esa trampa por parte de las entidades como la SEC, ¿sí? En la que supuestamente primero salió un tweet de que habían aprobado los ETF. Y luego salió otro tweet de que la página de la SEC había sido hackeada y el Bitcoin cae. Pero miren cuántos compradores se llevan aquí. Y después el precio se recupera. Eso no es manipulación de mercado. Es lo mismo que hacía Elon Musk en el año 2021, chicos, cuando decía voy a admitir bitcoins para que compren Tesla y el precio ¡pum! Arriba. Después que decía no voy a admitir bitcoins para comprar Tesla porque presenta diferentes dificultades para la contabilidad de la empresa y lavado de yo no sé, bueno, y bitcoin al piso. Entonces es lo mismo, chicos, es lo mismo, es manipulación de mercado dura y pura. Ahora miren también cómo este fenómeno que se puede conocer como la ley del sentimiento contrario vuelve a estar presente, ¿no? O también podemos citar la frase de compra con el rumor y vende con la noticia. El ETF no generó nada para el SPX, para el Bitcoin, chicos. No generó nada. Si nosotros lo comparamos con por ejemplo, Ethereum, miren la diferencia de Ethereum, miren. Jueves, esto es 2 de enero, miércoles. Ah, bueno, fue el miércoles, miren. Ethereum tiene un volumen de un 10%, tiene una subida del 13% y cierra en un 10% para después llegar a un máximo de un 15%. Bien, mientras que Bitcoin no hace nada. Bitcoin tiene un repunte del 8%, cerrando en un 5.28% y teniendo un máximo del 10.81%. No hace nada. ¿Ven? Entonces el ETF para mí fue simplemente posiblemente una trampa para barrer a diferentes compradores. Vuelvo y les digo, a nivel técnico la tendencia es alcista en el BTC, ¿sí? Pero la recogida es fuerte. La recogida es fuerte y el volumen también. Sí, acá hubo un aumento de volumen, pero de todas formas ese volumen no fue capaz de romper el mínimo H4 en los 40.100, ¿sí? 40.100. Bien, aunque si nosotros lo vemos bien, ya el mínimo H4 pasa a ser este punto. Bueno, sí, igualmente pues es el mínimo H4 que les estoy comentando. Bien, tendríamos entonces ese mínimo y tendríamos este máximo. Esas vendrían siendo mis áreas de trabajo para esta semana. Ahora, miren lo que yo logro identificar en una temporalidad. Ah, bueno, eso es, bueno, sí es. Eso es diario. Estos niveles son diarios, perdón. Por eso les digo y por eso les compartía el día de ayer que la posibilidad de que Bitcoin pierda los 40.604 hundiría el precio como mínimo a los 28.126 nuevamente, como mínimo por esas zonas, 28.000 o 30.000. De superar nuevamente el máximo de los 49.000, enviaría al Bitcoin con bastante fuerza como mínimo a la siguiente resistencia en los 52.266 y ya iríamos viendo porque ya las zonas de los 60.000 y demás estarían muy cercanas al precio. Listo, ahora en temporalidad de H4, ¿qué podemos identificar o qué puedo identificar yo? Tenemos acá, este es el cambio que quería ver. Bien, acá tenemos un cambio. Ese es el cambio de carácter que el precio ha generado. O sea que, ojo, alerta. Alerta porque Bitcoin entra en posibilidad de estar sobrecomprado en temporalidades máximas, comenzar a corregir para barrer, como les digo a todos los compradores, entrar en una fase correctiva hasta el halving de este año, que sí vendría siendo el verdadero impulsor del bull run de Bitcoin o para Bitcoin, como siempre lo ha sido. Acá tendríamos los siguientes máximos. Bien, este vendría siendo mi máximo H4. Allá arriba también se ve bastante liquidez. Se puede ver mucha liquidez con ese intento de rompimientos. Y este vendría siendo mi mínimo
H4 para BTC en esta semana que pues arranca, ¿sí? Entonces, bueno, venderlo. Ahorita con este cambio, a mí me parece más atractivo e interesante vender a Bitcoin. Obviamente no en la zona en las que se encuentra actualmente. Pero me corrijo un poquito la zona de oferta. Ahí vamos a correrla un poquito para que no me moleste el análisis. Eso es. Ahí. Listo, perfecto. Bien, ¿por qué venderlo? Porque la pérdida de este nivel es clave, es crucial, es importante. Bien. Ahora, puede corregir, entonces vamos a verlo en H1. Miren, de perder el nivel o de perder la resistencia de los 44.034, yo compraría Bitcoin. Empezaría a comprar Bitcoin. Esto es máximo H1. Pero no lo compraría hasta máximos. Bien. Eso ya son cosas que si me alargo en esto, pues el video se hace bastante extenso y recuerden que pues el contenido es más que todo para personas avanzadas, pero tratando de ser lo más explicativo posible, ¿sí? Ahora, bueno, zona de oferta, acá hay mucho dinero, chicos, mucha acumulación, sin embargo, por encima de esta liquidez, por encima de ese máximo, también existe otra zona a la cual el precio podría llevarnos como una trampa y reaccionar realmente, interactuar, perdón, realmente de una manera alcista en ella. Entonces yo esperaría, si el precio de BTC rompe por encima de los 44.000, intentaría buscar una estructura alcista que me lleve como mínimo a los 47.459 para ver la interacción del precio por esa zona e intentar volverlo a vender si me genera un cambio de modelo, ¿no? Si me genera un nuevo modelo de trading en ese punto. Para venderlo ahí sí disfrutaría una venta de Bitcoin, chicos, como mínimo realmente hasta los 28.470. Bitcoin es un activo muy interesante, pero para mí, desde mi punto de vista, lo veo más en caída, por lo menos los primeros meses del año, que en subida. Para prepararse para el halving, barrer a todos los compradores e igualmente todo este tema de la CBDC y demás también afectará mucho. Los ETF, pues poco y nada le hicieron al mercado de cripto. Listo, ahora sí chicos, y para ir terminando, porque se nos hizo un poquito extenso el video, e igualmente en el video del seguimiento diario voy a ir incorporando más activos, nos vamos al oro, nuestro activo favorito chicos. Bien, el oro es un activo que entra en dos momentos, ¿sí? Entra en dos puntos clave. El primero es esa posibilidad de que la renta fija vuelva a generar mayores retornos de lo esperado en el corto plazo. Sin embargo, el bono de 2 años no lo demuestra. Miren, no lo demuestra. Cae su rentabilidad del 4.14%. Entonces no lo demuestra, lo que ocasiona que el oro suba, ¿sí? Que el oro experimente ese repunte. Si el dólar cae, ¿sí? Pues tiene más influencia el bono de 2 y 10 años. El de 10 años cae al 3.90 y el de 30 al 4.1. Pero bueno, nos fijamos más en el del corto plazo, que el cae al 4.14 y el oro pues sube a los 2.062 dólares por onza, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes escenarios o podríamos crear diferentes escenarios para el oro, como por ejemplo un aumento en las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio, que lo harían funcionar como lo que es un activo refugio y que reaccione o interactúe de la manera en la que lo hizo cuando empezó el ataque terrorista de Hamas a Israel. Miren, 6 de octubre, fin de semana, entonces el mercado abre 9 de octubre y boom, el mercado del oro arriba, sigue acompañado pues con la actual debilidad del dólar. Listo, pero entonces, bueno, ¿qué tendríamos por parte del oro? En estos momentos tenemos los siguientes mínimos, tenemos el siguiente mínimo a vigilar y tenemos el siguiente máximo, ¿sí? Este punto de acá podría ser ya en temporalidad H4 porque no ha roto nada, entonces tendríamos mi máximo diario y tendríamos mi mínimo diario. Listo, perfecto chicos, muy bien. Ahora, en este sentido también podríamos aplicar una onda para tener un poco más de certeza en el oro hasta dónde podría caer. Si empieza a caer y la renta fija empieza a tener atractivo nuevamente. Bueno, miren, lo tenemos acá en los 2.002 dólares por onza. Está ahorita en los 2.049 para el que crea que es un objetivo cortico.
Está en los $2049 por onza y lo queremos ver en los $2000 por onza, como mínimo. Listo, perfecto. Bueno, eso tenemos ahorita actualmente. Esa sería nuestra área de trabajo, teniendo en cuenta que el oro tiene que mitigar también por Fibonacci. Sí, acá tenemos por Fibonacci, por oferta y demanda y por demás puntos. Los 1878, 1897 e incluso 1864. Vamos a marcarlos. Sí, donde actualmente también encontramos un imbalance del precio, una ineficiencia del mismo y una zona de oferta de demanda extrema, incluso mucho más abajo. Entonces, ojo con el oro y la posibilidad de que nos demuestra de que también se corre el riesgo de que la renta fija vuelva a adquirir valor, por lo menos vuelvo y les digo desde mi punto de vista, atreviéndome a hablar de tiempo durante el primer trimestre del año, incluso parte del segundo trimestre del mismo. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos trasladamos a H4, ¿qué tenemos nosotros en H4? En H4 tenemos incluso algo muchísimo más interesante que sumerge en una estructura bajista. Vamos a verlo si no ha cambiado. Miren, acá tenemos la confirmación de la estructura bajista. Si estamos en H4. Perfecto. Listo, pero al mismo tiempo vuelve y juega, también lo tenemos al alza, ¿no? Esto es un vaivén, toma y dame, toma y dame. Listo, entonces ahí lo tenemos. Perfecto. Ha sido un mercado eficiente, el oro ha sido un mercado eficiente, posiblemente en temporalidades menores con objetivos que tenga que cerrar después de esta mecha generada el 3 de diciembre, cuando alcanza máximos históricos en los $2146 en diciembre. No recuerdo por qué en estos momentos el oro es que despega con esa fuerza tan increíble, rompiendo o intentando volver a romper el máximo de los $2073, pero volviéndose a resentir. Listo, y por ende volviendo a recuperar su estructura bajista. Bien, perfecto. Ahora miren, si lo volvemos a ver, el oro vuelve y nos sumerge a nosotros en un cambio de carácter bajista. Estamos actualmente sobre la oferta. ¿Sí? O sea, actualmente quien tiene el mando, quien tiene el control es la oferta. Son los compradores en este punto. ¿Listo? A no ser de que se pierda el máximo de los 2064. Si se pierde el máximo de los 2064 con esta fuerza que viene el oro, entonces volvería a generar victoria o volvería a generar redundancia la oferta. ¿Sí? La demanda, perdón, la demanda. Demonios, se me olvida. Perfecto, bueno, acá tenemos una onda inversa. Vamos a marcarla y miren, tenemos deudas o tenemos objetivos de Fibonacci en ambos puntos. Vamos a marcar el más extremo donde yo volvería a buscar un modelo de cambio de trading para volver a comprar, teniendo en cuenta incluso que nos puede hacer un mínimo más abajo en esta zona de imbalance, incluso en esa zona de demanda extrema que tenemos. Vamos a marcar incluso porque estos son mi mínimo y mi máximo de mediana temporalidad todavía. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Esos serían mis niveles a vigilar para querer comprar o vender en el oro en el mediano plazo. Vale, entonces perfecto. Bien, bien, bien. Tenemos ese punto ahí. Y tenemos al mismo tiempo aquí. Déjenme ver con más exactitud. Sí, perfecto, muy bien. Tendríamos IPS. Miren, incluso por acá también se ha generado. El oro ha perdido diferentes niveles importantes. Ya, a nivel técnico, para querer venderlo. Así que ojo, ojo, vamos con bastante cuidado. ¿Listo? Vamos a nuestra temporalidad de H1 para ver las estructuras de una mejor manera. Aquí no tenemos no tenemos cierres contundentes, por lo tanto, entonces por eso mismo yo les comparto que el mínimo que yo estaría el máximo que yo estaría vigilando, ya temporalidades más pequeñas, y el mínimo vendrían siendo estos dos. Bien, ahí vamos acortando o vamos achicando nuestra área de trabajo para buscar las oportunidades que querramos buscar
en el oro para esta semana. Recuerden que aunque ya los videos al principio no tengan un cierto eslogan de disclaimer, yo en ningún momento intento asesorar a nadie a nivel de inversión, ¿listo? A nivel de asesorar ni nada, ¿vale? A nivel de inversión, simplemente es mi panorama, sí, que lo hago público porque también me ayuda a mí a llevar un journal de seguimiento de mi trabajo, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a ver. No, en este gráfico no, en este no me deja ver el volumen en el oro. Bien, tendré que verlo en Investing a principios de semana. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, el oro está ahorita en un carácter bajista. Nos está presentando un carácter bajista. Bien. Ustedes me dirán, ha roto estos mínimos, es verdad, pero estos mínimos no hicieron nada. Simplemente fue una distribución, una acumulación del precio, ruido dentro del verdadero movimiento. ¿Cuál es el verdadero movimiento? El verdadero movimiento es este de acá, incluso ni siquiera ese mínimo. El verdadero movimiento es este de acá. A verlo en líneas, bueno, en líneas sí lo arroja. Pero bueno, es este de acá. Bien, esto puede considerarse un falso escape a la baja. Un engaño para la gente seguir vendiendo acá. Y miren, boom, arriba. Bien, pero viene a cerrar puntos clave. Y ahí sí caer. Bien, miren que de todas maneras cayó con mucha fuerza. Ustedes miran, voy a seguir comprando. Vamos a verlo en 15 minutos. Bien, porque ahorita en esta temporalidad simplemente estaríamos atrapados en estos niveles, en este cuadro. Entonces, si nos trasladamos a 15 minutos, en 15 minutos yo ya puedo ver algo mucho más lindo, hermoso para el oro, chicos. ¿Qué veo? Esto, nuevamente, la posibilidad de entrar en un cambio de carácter, ¿sí? Y mi área de trabajo. Esta vendría siendo ahora mi área de trabajo para el oro, ¿sí? Y querer empezar a venderlo a inicios de semana, en donde ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver en donde a mí personalmente me gustaría vender el oro. Aunque si volvemos a trasladarnos al análisis del dólar, hay riesgos de que me rompa ese máximo H1, H4 incluso, y me cierre estos niveles. Aunque bueno, acá no hay nada que cerrar realmente. Simplemente tenemos un IFC, un imbalance en una zona extrema. Pero de ahí que llegue ahí para venderlo, no. Solamente sería una interacción del precio para incluso seguirlo comprando. Bien, pero este sería el cambio que en lo personal quería ver en el oro. Y tendría una zona, una mejor zona, ¿sí? Porque ustedes ven esta de acá, pero realmente me parece que esa zona no puede ser muy respetada. Pero vamos a marcarla como una primera zona de interés en el mismo para querer venderlo, ¿sí? Ahí. Incluso mira. Aquí. Esa vendría siendo para mí, desde mi punto de vista, mi zona para querer vender al oro. Sí, teniendo en cuenta que puede haber un extremo más alcista. Entonces, vamos a ver si lo hacemos acá. Es que poner un stop pequeñito en el oro es muy difícil. Miren, acá correría el riesgo. Miren, en el oro tendría que sí o sí 15 pips de stop loss como mínimo, porque no me deja poner un stop más pequeño. Ahí, 15 puntos, 14.7 y ponemos... Ahí, 45. Listo, ese sería el trade en el oro. Aunque bueno, déjenme ver una cosa. Bueno chicos, vamos a dejar entonces esa idea en el oro. Sí, a ver qué tal funciona. Teniendo en cuenta que pues acá tenemos una zona extrema, ¿no? Entonces posiblemente nos saque. Incluso podríamos ver más la interacción del mercado e intentar entrar por el mismo, ¿no? Porque posiblemente sí nos veamos afectados o nos veamos al margen o a disposición de esa sacada de liquidez y nos retire o nos saque el mercado. Vale chicos, bueno,
eso sería lo que más me gustaría comentarles. Más adelante voy a incluir Apple. Miren, un Apple que a mí en lo personal me gustaría comprarle un put en los $192 por acción. Me gustaría mucho comprarle un put en los $192 por acción, pero eso pues posiblemente se los explique el día de mañana. Vale, chicos, para mí fue un placer. Les deseo a todos un excelente comienzo de semana, una excelente semana. Vale, que estén muy bien.